Bien, muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario del mes de febrero de la Red LEV, de la Red de Ecofisiología Vegetal Latinoamericana. Sean todos y todas muy bienvenidos. Eh, Tengo el agrado de presentarles a Emilio Villalobos. Emilio es ingeniero agrónomo y magíster en hortofruticultura y actualmente se desempeña como profesional de apoyo en diversos proyectos en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Chile, específicamente en el Centro Regional Intihuasi, el cual está ubicado en la región de Coquimbo, al norte de Chile. Actualmente Emilio es candidato a doctor del programa de doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias de la Universidad de Chile y nos va a presentar parte de su trabajo en este seminario. Así que, Emilio, te doy la palabra para que tú puedas presentar el título de tu trabajo y hacer esta charla. Bien, en aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, para después tener algunos minutos por si hubiesen consultas. Bien, y bueno, a quienes nos acompañan. Al final de la presentación pueden abrir micrófonos para hacer alguna consulta, pero también pueden escribir sus preguntas en el chat y nosotros nos podemos encargar de transmitírselas a Emilio o Emilio las puede revisar directamente. Así que con eso partimos este seminario. Muchas gracias Emilio. Gracias, profesor. Buenos días, gracias por estar aquí presente. Yo soy Emilio, como decía Marco, soy estudiante de doctorado del programa Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile. Esta presentación tiene como objetivo más que nada dar a conocer los primeros resultados de mi tesis. Este es un estudio comparativo sobre las relaciones hídricas entre genotipos de distintos propósitos productivos, enológico y de mesa. Y quienes conforman este trabajo, bueno, está el doctor Reinaldo Campos, está Marco Garrido y Nicolás Verdugo. Bueno, la importancia de las relaciones hídricas en los viñedos bajo un contexto de cambio climático radica en que tienen una directa influencia en la productividad y en la calidad de los productos cosechados. Específicamente, yo estoy trabajando con eh, la eficiencia hidráulica que tiene que ver con la capacidad de transporte, es decir, cuánta agua mueven. Y la vulnerabilidad que normalmente vemos acá es el punto en el cual pierden el 50% de la capacidad de transporte desde el suelo, pasando por la planta hacia la atmósfera. Como podemos ver acá en esta tabla en la izquierda, esto es producto principalmente que cuando la falta de agua aumenta y las condiciones atmosféricas, la demanda también es mayor, se ocurre una tensión que va provocando estas burbujas de aire, como podemos ver en esta figura. Ambos rasgos, en el sentido de la eficiencia, la capacidad de transporte y la vulnerabilidad, en el punto en el cual pierden esta capacidad de transporte, se ha reportado ampliamente que son interdependientes de la regulación tomática en el uso del agua, principalmente porque es el mecanismo, uno de los únicos mecanismos físicos que tiene la planta para regular esta, entre comillas, pérdida de agua hacia la atmósfera. Toda esta interdependencia ha sido ampliamente reportada durante, yo diría, los últimos 20 a 15 años en vitis vinífera, pero por lejos, mayoritariamente en vides de propósito enológico, y lo que se sabe en uva de mesa es bastante poco. Entonces, la vitis vinífera, a pesar de ser la misma especie, presenta características fenotípicas, morfológicas, bien contrastantes, como podemos ver acá en estas figuras de la izquierda. Un racimo de uva de mesa es bastante más grande, en- eh, ya sea por condición basal, son bayas mucho más grandes, que tienen una compacidad menor que los racimos de uva para propósito enológico, para hacer vino. Y estas diferencias que también impactan también en el tema de la productividad. Se ha reportado que tienen una raíz desde el punto de vista
cultural. Van de la mano. Por ejemplo, Minkowski dio cuenta a través de distintos análisis que, claro, las vides de propósito enológico están más asociadas en las zonas hacia el occidente, como podemos ver acá, donde predominaba el catolicismo, mientras que la uva de mesa se fueron más hacia al oriente, en el fondo, donde no estaba permitido, donde no se consume mayoritariamente alcohol. Estas diferencias, agregando un poco más desde el punto de vista como cultural y de donde nace también la pregunta, se reportaron recientemente dos centros de domesticación, en el fondo, que tienen que ver con esto. Las vías de mesa se fueron hacia el oriente y las vías de propósito enológico hacia el occidente, y eso pudo traer ciertas modificaciones en cuanto a su fenotipo según el propósito productivo que tenían. Ante esta pregunta, en realidad, de cómo varía la eficiencia y la vulnerabilidad hidráulica, en este caso del xilema, que es este medio de transporte del agua que tienen las plantas, eh, hay trabajos. Por ejemplo, vemos acá en el panel izquierdo cómo Merlot, acá en el eje de las Y, hay el porcentaje de pérdida de conductividad, cómo Merlot es menos vulnerable que una Thompson Seedless, y en contraposición la Thompson Seedless es mucho más eficiente en el transporte de agua que Merlot. Estas diferencias en el fondo también las explican por la morfoanatomía de sus bases vasculares, en el sentido de que Thompson Seedless, una variedad de uva de mesa, tiene una mayor densidad y tamaño de haces vasculares, o sea, son de diámetros más grandes que Merlot, y como conclusión es que, claro, Merlot sacrifica un poco la eficiencia de esta capacidad de transporte para tener una mayor seguridad hidráulica, porque su punto en el cual pierde el 50% de capacidad de transporte es mucho más negativo, y en comparación con Thompson Seedless. Este ensayo fue realizado en condiciones controladas, en macetas, con una variedad de uva de mesa que podríamos decir que es una de las clásicas, de una de la genética clásica de la uva de mesa. Y en este mismo sentido, ya ampliando un poco el panel, ya con 30 variedades, un estudio en el cual vemos que hay una amplia variación de la vulnerabilidad, o sea, de esta seguridad en el fondo, en el punto en el cual pierden este 50% de capacidad de transporte. Vemos cómo varía en torno al 30% entre distintos genotipos de vitis vinífera, incluyendo también los híbridos intraespecíficos, que vendrían siendo principalmente las uvas de mesa, e incluso otra especie de vitis que podemos ver acá en los paneles de la derecha, que tienen que ver que están relacionados al uso de porte injerto. Entonces, a modo de resumen de dónde sale la pregunta de investigación, es que tenemos un contexto de cambio climático, de escasez hídrica, producto del aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones. La vitis vinífera destaca tanto en Chile como en otros países por su producción de vías de propósito enológico, tanto también como de uvas de mesa. Y en un escenario de déficit hídrico, las variaciones de los rasgos hidráulicos en vides de propósito enológico ha sido ampliamente reportado. Disculpen. Donde incluso ya también están reportados con cierta controversia o no, pero también están los mecanismos de regulación del uso del agua estomático en vías de propósito enológico. Y en uva de mesa es bastante poco lo que se sabe, específicamente o sea, sobre todo si tenemos en cuenta que la genética de las uvas de mesa ha venido experimentando un fuerte recambio de variedades. Hoy en día, por ejemplo, en Chile y también en otros países productores de uva de mesa, ya las variedades, por ejemplo, como Thompson Seedless o Flame, y así otras más, Red Glove, ya están de salida, si es que no ya salieron, y hay toda una nueva genética de híbrido intraespecífico de Vitis vinifera para uva de mesa, que en términos de relaciones hídricas,
Todavía falta conocer cómo se comportan de tal modo que podamos tener una estrategia de selección de variedades que se adecúen más a nuestras condiciones. Y específicamente también lo que les mencionaba anteriormente con este estudio de la Thomson Seedless y la de Merlot, en el fondo hay una suerte de compensación, es decir, en la medida en que sean más eficientes en el transporte, son a su vez más vulnerables, es decir, pierden más rápido la capacidad del transporte por una sencilla razón, homologando como el flujo de un líquido a través de una cañería en la medida en que sea de mayor diámetro, tiene mayor posibilidad de generar burbujas de aire adentro cuando aumenta mucho la tensión. Entonces, este trabajo, esta investigación tiene una hipótesis que, esto está resumido, es que las vías de uva de mesa son más susceptibles al déficit hídrico que las de vidas de propósito enológico, dado esta mayor eficiencia en el transporte, lo que incrementa también su vulnerabilidad a la cavitación. El objetivo general es comparar esta eficiencia hidráulica y su vulnerabilidad entre los distintos genotipos de propósito enológico y de uva de mesa en condiciones de campo en una región con características hiperáridas. Los objetivos específicos de esta investigación son tres. Los que yo voy a mostrar a continuación tienen que ver con el objetivo específico uno, que es analizar esta estrategia hidráulica en términos de eficiencia y vulnerabilidad entre los distintos propósitos productivos. El segundo es estudiar esta relación con los rasgos hidráulicos, esta relación entre los rasgos hidráulicos y morfológicos. Y el tercero es una evaluación si es que se cumple esta condición de compensación entre la eficiencia y la vulnerabilidad. El experimento está ubicado en la región de Coquimbo, al norte de Chile, aproximadamente unos 400 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Se está haciendo en el campo experimental de línea. Podemos ver acá la ubicación. Y las condiciones de referencia, podemos ver que las temperaturas medias durante una temporada, o sea, las máximas, perdón, superan los 10 por con sobre 30 grados las temperaturas mínimas están cerca de los 10 grados Celsius y en la temporada que pasó, la anterior, tuvimos una precipitación casi nula de cerca de 10, 12 milímetros en toda la temporada. Entonces es una condición bien dura para las plantas o para la producción, en términos hídricos. Pues bien, en cuanto a los materiales y métodos, los genotipos que se están utilizando son 9. Son 5 genotipos de propósito enológico: Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel de Alejandría, y un genotipo 60 naturalizado de, de esta, de esta región del norte del país. Y los genotipos de uva de mesa son Flame Seedless, Allison Seedless, INE G3 y INE G4, que son genotipos que están prontos a salir al mercado, que vienen del programa de mejoramiento genético que tiene INEA en Chile. Son plantas de un año, ahora cumplieron 2 años, pero de los resultados que voy a mostrar son plantas de un año en condiciones de campo. Acá podemos ver una fotografía de cómo estaban en mayo del 2024. Son plantas francas y todas ellas están dispuestas en un diseño experimental en parcelas divididas con bloque completamente al azar. El tipo de suelo es un suelo franco, perdón, aquí es sandy. Estas son las características, las propiedades físico-hídricas del suelo. Como las condiciones son demandantes y en general lo que en esta primera temporada se evaluaron en condiciones de riego, todas las plantas están bajo gotero y mantienen una fertilización estándar acorde a los manejos agronómicos típicos de campo. Pues bien,
En cuanto a las mediciones, para el objetivo específico uno, que es analizar esta estrategia hidráulica en términos de eficiencia y vulnerabilidad, se realizaron mediciones de intercambio gaseoso, como la asimilación neta de carbono, la conductancia estomática, la transpiración, también los potenciales hídricos de prealba, de hoja al mediodía y de xilema al mediodía, y también se estimaron relaciones como la eficiencia del uso del agua intrínseca de la hoja, que también es una medida de eficiencia, pero en términos de ganancia de carbono en función de esta pérdida de agua hacia la atmósfera. También se realizaron mediciones de conductividad hidráulica y eficiencia utilizando el método de secado en banco. Y además también se estimaron parámetros derivados de las curvas de presión-volumen como el potencial osmótico, el punto en el cual pierden la turgencia la célula, entre otros. Para ello se utilizaron también un analizador de gases infrarrojo y la cámara de presión Cholander. Para el objetivo específico 2, que tiene que ver con la relación de estos rasgos hidráulico y morfológico, perdón, se realizaron mediciones de área foliar con este escáner de hoja y también se tomaron impresiones del envés de la hoja en el lóbulo inferior derecho y se contó el número de estomas por área y el tamaño de los estomas. Los análisis fueron realizados en R, tomando como tratamiento los distintos genotipos, los propósitos. En este caso, como todas las plantas la primera temporada estuvieron bajo riego, no se evaluó el efecto del riego del estrés hídrico. Toda los patrones y las variables se clasificaron en torno a un análisis de componentes principales y para determinar la eficiencia la eficiencia y la vulnerabilidad hidráulica se ajustaron los datos de conductividad hidráulica a una función de Weibull para ver en el punto en el cual perdían el 50% de esta conductancia. Todos estos resultados corresponden a la temporada 2023-2024, mi primera temporada de estudio. Más que nada es un análisis exploratorio y esto fue presentado en el anterior Congreso Mundial de la Vid y el Vino. Pues bien, en esta tabla, los resultados que se muestran tienen que ver con el intercambio gaseoso. Estos son los promedios de 2 fechas de los que se alcanzaron a hacer durante la primera temporada, pero estábamos casi ya en el pic, entrando ya al último periodo de la temporada. Vemos cómo la conductancia estomática varía entre los distintos genotipos, no así entre los propósitos productivos. Sin embargo, ya parámetros como la conductancia estomática, acá la transpiración, sí varían en torno a los genotipos y tienen que ver también por el propósito productivo. Y asimismo, varían también la eficiencia en el uso del agua de la hoja en cuanto a asimilación de carbono. Pues bien, en términos de el ajuste osmótico, el potencial osmótico, no se encontraron diferencias. Podemos ver acá en los paneles superiores, en el izquierdo, que no hubo diferencia en el potencial osmótico entre los distintos genotipos. Sin embargo, al momento de agrupar estos genotipos por propósito productivo, las vides de propósito enológico tienden a tener potenciales osmóticos más bajos. Asimismo, esto también ocurre con los TLP o los puntos pérdida de turgor de las vías de propósito analógico, quienes también tienen valores más bajos que las vías de uva de mesa. Esto pudiese estar explicado también por una cuestión de, de propósito productivo, en las cuales las vías de propósito enológico constantemente están ajustando este transporte de agua pensamos que para también acumular estos mayores sólidos solubles durante la temporada en sus valles, que son más pequeñas, entre otros.
En cuanto al área específica de la hoja, que es una relación entre el área foliar total de la hoja y su peso en sesgo, no encontramos mayores diferencias en esta etapa al primer año en condiciones de campo entre los distintos genotipos, ni tampoco por el propósito productivo. Eso pudiese ser interesante, dado que si tenemos la diferencia en la tasa de transpiración, pero en el fondo no hay mucha variación en el área específica de la hoja, pudiese estar dando cuenta de el tiempo en el cual están agotando el agua en el suelo. Pero eso lo vamos a evaluar durante esta temporada. Más adelante les voy a contar cómo. También otro rasgo morfológico que tiene que ver con la densidad estomática, sí encontramos diferencias entre los distintos genotipos. Vemos que Cabernet Franc tiene mucho menos estomas por área en comparación, por ejemplo, que ING4, que es una variedad de uva de mesa. Y si lo agrupamos también en general por propósito productivo, sí, las vides de uva de mesa tienen una mayor densidad de estomas por área que las vides de propósito enológico. Acá pongo un ejemplo de las fotografías que se pueden ver en Cabernet Franc, acá a la izquierda, que hay mucho menos estomas por área, en comparación con una variedad de uva de mesa. Al momento de agrupar estas variables entre los distintos propósitos productivos y los genotipos, eh, vemos en este análisis de componentes principales que ambos componentes explican más del 50% de la variabilidad. Y en el componente uno vemos cómo la conductancia estomática es una de las variables que mayor explica esta variación. Y hay una segmentación o una diferenciación, al menos por propósito productivo. Vemos cómo todas las variedades acá en la izquierda, las variedades de propósito enológico, se agrupan en torno a una mayor eficiencia en el uso del agua intrínseco, es decir, acá estamos hablando de la hoja, mientras que las vías de mesa están más asociadas a rasgos hidráulicos que tienen que ver con la optimización del uso del agua. Por ejemplo, hay una una capacitancia absoluta del, del agua en la hoja, una mayor conductancia estomática, pero a su vez también tienen potenciales osmóticos y TLP mucho mayores, más cercanos a cero. Llama la atención también, por ejemplo, cómo el cultivar, o sea, este genotipo 60, naturalizado acá en las condiciones, se asocia más a una agua de mesa que propiamente tal al de vino que era para lo que fue, para lo que se encontró, lo que se usaba al momento de su colección. Entonces, claro, también aquí hay una cuestión morfológica que pudiese estar explicando. Vemos acá, este es el genotipo 60, es el que les mostraba anteriormente. Es un racimo, si se alcanza a ver, bastante grande. Y vemos acá, por ejemplo, el Cabernet Franc, que podría ser como el más restrictivo o el más intenso si lo queremos ver en términos de eficiencia del uso del agua, tiene un racimo bastante pequeño que es del porte de la palma de la mano, mientras que este genotipo naturalizado es casi el doble. A pesar de que su propósito sea el de enológico, creemos que también aquí da cuenta de que estos procesos de selección durante lo largo de los años tiene que ver también por un doble propósito. En Chile también no solo, la viticultura data de largo tiempo, pero no solo iban seleccionando o resguardando este material genético para hacer vino por estas cualidades de racimos pequeños, sino que también lo ocupaban para consumir, consumo en fresco. Y finalmente, en términos de la eficiencia y la vulnerabilidad hidráulica en la pérdida de conductividad, vemos que hay una amplia variación en la eficiencia, o sea, en el punto en el cual pierden la capacidad de transporte, pero en promedio, a medida que aumenta el estrés, en promedio en general, ya sea de vías de propósito enológico y de uva de mesa, en estas condiciones en el norte de Chile, el punto en el cual pierden el 50% de su capacidad de transporte está en torno al menos 1 megapascal. Como conclusión, es que esta primera temporada, con los distintos genotipos evaluados, en plantas francas, en condiciones de campo,
Todos estos rasgos hidráulicos, específicamente los de uva de mesa, tienden a optimizar el transporte del agua y el intercambio gaseoso, potencialmente como resultado de esta selección genética para incrementar este tamaño de valla y el racimo y las productividades. Y también, dada la amplia variabilidad entre los distintos genotipos, fue difícil establecer diferencias claras en la vulnerabilidad según el propósito productivo, pero en esta etapa, en condiciones de riego. Y sin duda, lo que viene ahora, y en el fondo es que hay enfoques también moleculares que nos van a permitir entender mayor estas diferencias o faltas de diferencia y cómo van a influir en las características de la valla cuando ya las plantas empiecen también a producir y su aclimatación o resiliencia al- a la sequía. Pues bien, esta temporada, la 2024-25, todas las plantas anteriormente, los resultados que mostré anteriormente estaban todas bajo riego. Ahora se les va a aplicar el factor riego, que va a ser un irrigation cutoff, se les va a cortar el riego por 2 semanas, de tal modo de, de tener ya una perspectiva mayor. Es decir, la primera temporada fue un análisis bien exploratorio y ya la segunda temporada, con las plantas más bien establecidas en campo, la pregunta es, ok, ahora cómo responden a 2 semanas sin riego y cómo también se recuperan después de estas 2 semanas de déficit hídrico. Para ello se realizaron muestreos a las 2 semanas del corte de riego para analizar las acuaporinas. También se está incorporando una batería de datos respecto a estos rasgos morfológicos. Se van a estimar fracciones de, de sombreamiento, de cobertura mediante vehículos aéreos no tripulados. También en el caso de los rasgos morfológicos se está analizando cortes transversales del peciolo para también agregar a esta batería de datos el tamaño y densidad de haces vasculares, así como también algunos rasgos que tienen que ver con las raíces. Y finalmente, para estimar también tener una segunda, podríamos decir, una segunda opinión respecto al punto en el cual pierden esta capacidad de transporte, se está utilizando un método óptico para estimar la vulnerabilidad. Acá vemos, esto fue replicado de acuerdo a los trabajos publicados por los franceses, en el cual podemos ver acá que hay tres genotipos, Grenache, Semillón y Syrah, cómo varía el porcentaje de píxel embolizado en función del grado de estrés. Y es una de las técnicas que es bien novedosa y que se está utilizando bastante. Finalmente, no me queda más que agradecer a mis profesores, a Reinaldo, a Marco Garrido y a Nicolás Verdugo y a los amigos también de la Universidad de La Serena, a Claudia Bastrelo de línea y a toda la gente que compone los equipos de línea de la Universidad de Chile y la Universidad de La Serena, quienes me han estado apoyando durante todo este tiempo en este trabajo. Así que muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Emilio por tu presentación. Tenemos tiempo para algunas consultas, así que si alguien tiene alguna consulta que hacer, puede levantar la mano, abrir micrófono o, como ya lo han hecho algunas personas, escribir sus preguntas en el chat. Muy buena presentación, Emilio. Felicitaciones. Y felicitaciones por el trabajo también. Hay una pregunta de Ramón Jaimes, el- que dice lo siguiente: si acaso se han considerado hacer mediciones de diferencias de presión de vapor, hoja, medio ambiente en los genotipos evaluados. Sí, lo, lo- la medición de déficit de presión de vapor también es una variable que viene incorporada e integrada mediante otros parámetros en los analizadores de gases.
Y claro, todos los resultados también de esta temporada y la anterior están siendo englobados y pudiese adelantar que hay, claro, hay una tendencia respecto a la conductancia estomática, por ejemplo, en función de este DPD. Ahora lo que queda por analizar es, claro, si varían las pendientes entre un genotipo u otro o entre los, como lo mostré anteriormente, si los agrupamos por propósito productivo. Pero sí, sí, está considerada esa variable. Y yo aprovecho bueno, ahí el Ramón acota, ¿cierto? Que dice, pero la idea es medir temperatura foliar y ver cómo cambian entre genotipos. Ahí hay una variable, temperatura foliar, y yo agregaría lo siguiente, y es que es una pregunta también, ¿cierto? Que podría ser algo relevante pensando en el ambiente en el cual estás desarrollando tu trabajo. A lo mejor podrías tú contextualizarnos un poco de cómo es la demanda atmosférica en términos del DPB, por ejemplo, en el Valle del Elqui, en el norte de Chile, donde tú estás desarrollando tu investigación. Claro, acá en el norte de Chile y de la manera en cual estamos midiendo, que nosotros estamos midiendo en la ventana del día en la cual ocurre la mayor demanda atmosférica, los valores de dPd son por lejos sobre 2 kilopascal. O sea, son bien altos, por así decirlo. Y pudiendo ser Y más alto también, ¿no? Podrían llegar claro, perfectamente a 3 o 4. 3,5 kilopascales o más, digamos. Sí, sí, por lejos están por sobre los dos y sí, son variables que están consideradas y que en el fondo tenemos que analizar su contribución en el modelo, si afectan uno de estos rasgos. Hay que mencionar también que, no lo mencioné, pero en general todos estos rasgos no hay ninguno que explique más por sobre el otro, son un cúmulo siempre hay que analizarlo en perspectiva de de cómo se coordinan y cuál es la estrategia que están utilizando los distintos genotipos. En esta etapa, en esta ocasión, nosotros estamos enfocados netamente en términos de eficiencia, cuánta agua mueven, que es muy distinto al potencial hídrico de Xilema, que es hasta cuánta tensión soportaron. Y la vulnerabilidad, es decir, que en, en una condición o en un escenario donde ya la restricción hídrica sea más severa, ¿cuál de estos genotipos sería más vulnerable? Y también es interesante, como mencionaba en términos de la uva de mesa, que hoy en día tenemos un pool de nuevas variedades, de nueva genética, pero en términos de estrategia agronómica no sabemos cuál de ellas pudiese ser más afectada en una condición más severa. ¿Me permiten conversar? Sí, por favor. Es que no tenía que como levantar la mano, no me di cuenta. Ramón, gracias. Gracias a Emilia, gracias Marcos. Felicitaciones por este tipo de trabajo que ve uno la aplicación de la ecofisiología en cultivos y más con la idea de siempre seleccionar cultivares que sean más adaptados a diferentes condiciones, en este caso uvas. Yo voy a tratar de enfatizar un poquito más en la pregunta que se estaba haciendo del DPB, porque es bueno siempre ver estas relaciones de transpiración y temperatura foliar y además del DPB, porque puede ser que esa variabilidad hidráulica que tú puedas conseguir también la puedes explicar también por un DPB las diferencias de DPB entre los diferentes cultivares que se pueden establecer, ¿no? Eh, Eso es un punto que me gustaría si lo puedes conversar para, para ver cuál ha sido, o sea, cuál es la idea de usted en un siguiente, bueno, en las siguientes mediciones, ¿no? Sobre todo porque incluso, este, pese a que uno diga, tengo la misma humedad y tengo temperaturas en el ambiente más o menos iguales, las temperaturas foliares a veces cambian, ¿no? Y eso pues depende mucho también está relacionado en cierta manera con tasas de transpiración. Y es bueno hacer ese tipo comprender ese tipo de relaciones que se pueden establecer entre los diferentes cultivares. Y la segunda
pregunta era con respecto a, tú hiciste, no sé si capté o no, tú hiciste curva de presión-volumen, porque esos valores que tienes allí ¿cómo se llama? Potencial osmótico en punto de pérdida de turbo son producto Son derivadas este, de las curvas de presión de la volumen. curva de presión-volumen. Ok, chévere. Entonces, la otra cosa es, no ha, o en el tiempo que has hecho, no evaluaste, bueno, porque no tienes diferentes condiciones hídricas, era como para saber si vas a considerar ajustes osmóticos. Claro. Voy a Ya, responder y de atrás gracias. para adelante. Sí, la segunda pregunta es que todas estas variables fueron derivadas de las curvas de presión-volumen. A medida que se fueron secando la hoja, se le iba midiendo el potencial. Y claro, el ajuste osmótico va a ser considerado ya con los datos de esta temporada, que acabamos de terminar recientemente. Y en cuanto a los de déficit de presión de vapor, sí estoy de acuerdo con usted que son variables de interés para estas relaciones hídricas, de cómo pudiesen variar, porque tienen directa relación también, por ejemplo, las temperaturas de la hoja con la transpiración de la planta, pudiese haber ahí algo. Y quizás aventurarnos también a algún proxy para estas medidas de eficiencia o en el transporte del agua. Sí. Lo que pasa es que con la cámara tú tienes unas condiciones muy controladas. La idea sería que tú pudieras colocar unos termopares o algo así, pudieras medir la temperatura foliar, ¿no? Sí, claro, alguna termocupla en las hojas, sí. Marco, no te escuchamos, está silenciado. Perdón, estaba silenciado ahora, gracias. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias Emilio, muchas gracias Ramón. El- Hay una pregunta de Bruno Espinosa, quien saluda y dice hola respecto a la conductancia estomática. Si la velocidad de apertura y cierre de estomas se diferencian en un parrón de UMS bajo techo, monofilamento entre paréntesis, y entre un parrón sin uso de techo. Si fuera así, ¿en qué porcentaje o cuál podría ser la diferencia? Claro, gracias por la pregunta. Por cuestiones circunstanciales, yo sí he trabajado en condiciones de uva de mesa, en parrones, y sobre todo en sistemas de producción protegidos. Que yo creo que va por otro carril a este estudio, pero sin embargo, sí hay experiencias de mediciones de intercambio gaseoso y específicamente en conductancia estomática. Hay variaciones, hay diferencias puntuales, principalmente en días con temperatura por sobre los 32-33 grados, en los cuales los parrones, este sistema de conducción en pérgola, en uva de mesa, que están protegidas, tienden a presentar valores de conductancia estomática mayores que parrones que están al aire libre. Pero lo que yo he podido observar son en fechas puntuales eh, de mediciones de conductancia estomática. Lo que sí es interesante es que al momento, por ejemplo, de otra variable que tiene directa relación el grado de estrés que pudiesen estar experimentando las plantas, que es el potencial hídrico de xilema al mediodía. Si uno integra todas las mediciones durante toda la temporada, con el estrés hídrico integral, que es como una carrera en la cual las plantas si llegan más o menos estresadas. Las plantas que están bajo malla tienen un potencial mucho, mucho más cercano a cero en comparación con las plantas que están al aire libre. Entonces, sí, ahí en torno a la conductancia estomática hay alguna diferencia, pero hay que tener cierto resguardo. Lo que yo he podido ver son diferencias puntuales, es decir, una fecha a principio de temporada pudiese no haber diferencias, pero a medida que avanza hay un par de fechas que mostraron diferencias significativas. Pero en general los sistemas de protección, las mallas monofilamento, mejoran este confort hídrico de las plantas.
Bien, gracias Emilio. Ahí Bruno dice que le quedó muy claro y que buena presentación. Y Victoria Figueroa, ¿qué tal Victoria? Pregunta sobre los trabajos, si es que están publicados y si es así, si es posible compartir el doy o link o algo a través del chat. Es que eso te lo podemos encargar ahí, Sí, Emilio. claro. Sí, sí. Bien, si no hay otra pregunta, al menos no en el chat, yo quisiera cerrar quizás con una pregunta, si es que aparece alguna otra, pero es algo que a mí me genera cierta... me da curiosidad en el fondo, saber qué piensa al respecto. Y tiene que ver con, bueno, esta síntesis que tú haces, ¿cierto? A través del análisis de componentes principales. Y ahí son dos cosas, ¿no? El... Quizás lo podrías poner Sí, sí, ahí, claro. claro. Claro, primero que parece efectivamente que hay una buena separación en dos grupos al menos, ¿no? Que por intención de uso. VMesa, ¿cierto? Por un lado, y de interés enológico por el otro. Entonces, ahí esbozaste algunas razones de por qué ese genotipo NN, que es un genotipo naturalizado, mencionaste, ¿no? Claro. Que se usa con propósito enológico, pero parece que también tiene un propósito mixto, ¿no? Algo más tradicional. ¿Cuál es más o menos la historia de ese genotipo? Un genotipo tradicional que ha sido una especie de landrace, ¿no? Que se ha naturalizado, se ha cultivado, se ha criado en el norte de Chile, ¿no? Claro. La historia de este genotipo, eh, muy brevemente, un colega de línea hizo una colección por todo el norte de Chile, desde Arica a Coquimbo, muestreando, ¿cierto? Material genético, luego lo identificó y lo resguardó en un jardín de conservación que está acá en el Iña, donde aparecieron varios genotipos naturalizados, eh, entre comillas NN, este en realidad es un genotipo 61 y tiene al momento de hacer los match con los bancos mundiales de genética, claro, se salió un naturalizado. Y claro, nos da cuenta, dado por su tamaño, que fue seleccionado o fue cruzado, por así decirlo, o se fue naturalizando con un doble propósito. Mayoritariamente la gente en el norte de Chile, esto es una impresión, también consume vides, uva, no tanto para hacer vino, sino que también los tienen en los parrones asociados a casas, a iglesias, etcétera, etcétera. Entonces sí, nos está dando cuenta que hay la historia de la domesticación, quizá acá más local, también tiene que ver un poco con eso, con el tamaño de la valla, el racimo, que todo eso se sustenta en base al transporte del agua dentro de la planta. Claro, eso podría ayudar a explicar por qué está en ese grupo y no en el otro, en el fondo. Y Claro, última pregunta, durante el desarrollo de tu ensayo, inicialmente estaban todos los genotipos en las mismas condiciones, ambos propósitos en el fondo estaban en las mismas condiciones. ¿Se percibía una diferencia? Yo sé que tú lo mediste que iba a procesar esos datos derivados de la segunda temporada, pero ¿se veía, eh, tú percibías alguna diferencia, por ejemplo, en vigor? Que uno de los dos grupos tendiera a crecer más rápidamente que el otro, lo que también podría estar eventualmente asociado a sus dinámicas de uso de agua y eventualmente también diferencias morfoanatómicas que podrían ayudar a explicar esta agrupación que observaste. Y luego le damos la palabra a Oranis. claro. Sí, en condiciones de riego, sin duda esto ha sido un trabajo igual desafiante en el sentido de que hay que considerar que son 9 genotipos distintos, por lo cual también hay un crecimiento o algo más ontológico respecto a su fenología. Entonces tratamos de estandarizar lo mayor posible en cuanto a en qué momento hacemos el corte de riego, por ejemplo, que todas tuviesen un vigor más o menos similar, que estuviesen en su plató de crecimiento vegetativo, donde claro, Chardonnay es mucho más temprano que otras variedades. Acá también no se le hizo un manejo de aplicación de algún producto para homogenizar, todo fue en condiciones
de campo, sin ningún estímulo, y sí, hubo una diferencia en vigor, pero llega a un punto, ya en pleno desarrollo de la temporada, por enero, en el cual están todas presentes con su máximo desarrollo vegetativo. Los datos de si es que hay diferencia o no de vigor se están analizando. Lo que sí se notó rápidamente fue en el corte de riego. Acá las plantas estuvieron después con 2 semanas de riego, y Flame Seedless y Chardonnay fueron de los genotipos que rápidamente perdieron sus hojas. Probablemente eso ya nos está dando luces de esta eh, sensibilidad a la falta de agua. Entonces, Bien, muchas gracias, Emilio. Oranis, ¿tienes la mano arriba? ¿Puedes abrir micrófono? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? buenos Muchas días. gracias Muy buen día. por la presentación. Emilio, una pregunta, realmente tengo dos preguntas y una es, ¿será que podrías explicar rápidamente cómo es el método que utilizas para la determinación de la conductividad hidráulica, por favor? Y muy rápidamente, someramente, si es gravimétrico, si es tiene alguna otra característica. Y la otra pregunta, que es más una curiosidad, en este tipo de trabajo, cuando se habla de genotipos o se habla de variedades dentro de una planta, disculpa porque bueno, no soy especialista en vino, en uva, y trabajé en algún momento con uva, pero solo quisiera saber porque he escuchado mucho hablar de variedades y en tu caso estás hablando de genotipo y quisiera saber si hay una diferencia entre esas dos denominaciones. Gracias. A ti por la pregunta. Voy a volver a responder de atrás para adelante por una cuestión de memoria. Sí, hablamos de genotipo básicamente para abocarnos netamente a cuestiones fisiológicas. En realidad son todos genotipos de vitis vinífera, independiente también que tienen propósitos productivos, y pudiese haber algún término de concepto, pero acá en estricto rigor son genotipos de vitis vinífera, distintos usos productivos también. Y en cuanto al método que utilicé durante la primera temporada, y también en esta, para medir la conductividad hidráulica y también la eficiencia, también se utilizaron la metodología de secado en banco, que en el fondo se va y se hizo por genotipo, y se fue midiendo el potencial inicial y luego full hidratado, y de tal manera que uno va obteniendo distintas curvas de conductancia. Todo a nivel de hoja, y todo este trabajo está a nivel de hoja, que se ha reportado que la teoría también de las vulnerabilidades es el primer órgano que responde, y que se cae es el más vulnerable, como en este concepto de fusible. Ok. Muchas gracias, Emilio. Gracias a usted. Bien, finalmente hay una pregunta de Aleida que pregunta, Emilio, si es que acaso existen diferencias de irrigación entre los viñedos comerciales de Oeno para vino y para los viñedos comerciales, en el fondo de interés enológico, y para la producción de uva de mesa. Sí, en términos productivos y ya más de agronómicos, sin duda hay diferencias en los volúmenes de agua aplicado, básicamente también por una cuestión del propósito productivo. En este caso, al ser plantas jóvenes, no tenemos tampoco ese match en cuanto a la productividad recién este año. Muy pocas repeticiones de cada genotipo, obtuvimos racimos propiamente tal, mayoritariamente se obtuvieron pámpanos, cuestiones que no tienen mayor impacto agronómico. Pero en términos de volúmenes de agua, acá todo fue regado de igual manera, en función de la evapotranspiración de referencia. Y sí, pero va a depender mucho también dentro de cada propósito productivo, por ejemplo, y específicamente en el de vías de propósito enológico, también a qué característica de producción apuntan los agricultores. Es decir, si quieren un vino más premium, aplican estas estrategias de riego basados en estos, o sea, debiese ser basado en estos umbrales de estrés, de tal forma que yo pueda
potenciar ciertas características en el racimo y en las bayas que van a conferir un mejor sabor al vino. Eso como pudiese ser algo más diferenciado dentro de los mismos propósitos productivos. Y en las vías de mesa cambia un poco el panorama, que en realidad lo que a uno le debiese interesar, o a los agricultores les debiese interesar, es que maximizar el tamaño de la valla acorde a los estándares de los mercados, vallas por sobre los 20 milímetros, un peso de racimo también bajo los estándares de los mercados a los cuales van a ir estos productos. Entonces, pero acá en condiciones de campo, hemos visto, por ejemplo, las aplicaciones en metros cúbicos por hectárea en uva de mesa. Nosotros hemos podido alcanzar sin mayor daño para las productividades. Por ejemplo, en uva de mesa hemos estado en torno a los 4.500 metros cúbicos por hectárea. Entonces, en el fondo pero se basa netamente en eso, en ocupar estos rasgos o estos rasgos hidráulicos como umbrales, en el fondo saber cuándo pudiese ser más o menos dañino para la producción. Y en el caso de las vías de propósito enológico, sin duda también en las estrategias de riego deficitario controlado, ya sea para manejar el dosel o para potenciar alguna característica en las bayas, en la materia prima del vino. Bien, muchas gracias, Emilio. Quizás simplemente para complementar, que desde un punto de vista comercial, ¿cierto? El- Claro, en Chile la vid de interés enológico se maneja tradicionalmente con un sistema de conducción vertical, ¿cierto? Tipo espaldera. Y eso inmediatamente tiende a reducir el consumo de agua respecto de los manejos o los sistemas de conducción más horizontales, que son muy tradicionales para uva de mesa, ¿verdad? Que tienden a aumentar también los requerimientos hídricos, además de todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces se llegan a esos tenores, ¿no? Para uva de mesa, quizás con 3.500, 4.000 metros cúbicos por hectárea año, la producción sale bastante bien. Perdón, para vino, ¿no? Salen claro. bastante bien, pero para uva de mesa, el piso en el norte de Chile está probablemente a los 7.500 metros cúbicos. Sería el piso, en el fondo, de ahí para arriba. Pero eso, ojito, también para complementar, nosotros, bueno, está a nivel de acá de línea con una mayor capacidad también de monitoreo Claro, en Uva Mixta, hemos llegado a reducir esos volúmenes de agua, sobre todo ahora que estamos muy, muy críticos en disponibilidad de recursos disponible hídricos para agua. riego. Sí. Efectivamente. Bien, muchas gracias entonces, Emilio, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron durante esta jornada. Los dejamos invitados a seguirnos y compartir a través de nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación que fueron compartidos por el Einis en el chat hace unos minutos atrás. Y esta presentación va a quedar también disponible en el canal de YouTube de la Red Lev, para que nos ayuden a difundirla y difundir también a la red. Y están todos y todas invitadas a compartir también sus trabajos en futuras instancias. Recuerden que hacemos seminarios mensuales y la idea es que ustedes mismos, los integrantes de la red, puedan mostrarnos sus trabajos, sus avances, entre otras cosas. Así que, nada, pues muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas Gracias. gracias, Emilio. Chao, chao. Desde México.